bacán, el lunes 3 de abril de 2023 es el podcast Política para Adultos de El Líbero. Como cada lunes estamos junto a Pepe Out y Jaime Belolio y junto a las 85.000 personas que nos vieron en el capítulo pasado, y esperamos que nos sigan también en este y sigamos haciendo crecer esta comunidad de personas. Este podcast se llama Política para Adultos, pero voy a partir por un tema no muy sexy, que tiene que ver con el primer borrador que entregó la Comisión de Expertos del Consejo Constitucional, para que Jaime y Pepe me den una mirada global de qué les parece esta primera entrega. Partamos por ti, Jaime. ¿Tuviste la oportunidad de mirarlo? ¿Qué sensación te deja este primer texto? Bueno, yo diría que es una sensación de tranquilidad, a diferencia de los primeros textos que se empezaron a conocer del proceso anterior, que era más bien exactamente lo contrario, en donde se notaba un ánimo como más bien revanchista en esta política de identidad muy radicalizada, más en la lógica de ser anti algo que pro algo. Aquí, en cambio, veo que no solo por la manera que está funcionando, sino que también por los contenidos en sí mismos, son de bastante tranquilidad. Obviamente que hay algunas materias que me habría encantado que estuvieran, otras que no estuvieran, otras que se hubieran hecho distinta, pero yo creo que de eso se trata también esta nueva oportunidad, en que tengamos un proceso constituyente en el cual fijemos un marco mínimo de reglas, y lo que está haciendo hoy día este Consejo de Expertos es mantener ese mínimo, que me parece bastante adecuado. Pero ahora vamos a empezar a ver las diferencias. Evidentemente, en las enmiendas que se van a hacer, vamos a ver que se va a tironear para uno y otro lado, entonces vamos a ver en qué va a quedar, y luego de ahí que es tan importante también la elección del 7 de mayo, para saber si que se va a confirmar algunas de las cosas que están hoy día, o si se va a girar hacia un lado o a otro lado e incorporar ciertas materias de una particular manera. Pero yo diría que, así como en resumen, me deja bastante tranquilo. Creo que una de las cosas más relevantes es el cambio del sistema político. Por supuesto que faltan más detalles. El sistema político no tiene que describirse completamente en la Constitución, pero sí tiene que estar en principios generales, y ahí hay un diagnóstico que es común, que me parece bien, ¿no? Que hoy día tenemos un sistema que está demasiado fragmentado, que esa fragmentación no ayuda a la colaboración y al ejercicio de la labor del Ejecutivo y del mismo Parlamento, y con el consiguiente problema de expectativas para los ciudadanos, que también han frustrado, digamos, de este mecanismo democrático. Entonces, eso, creo que esa sala de máquinas, que puede ser la menos sexy de lo sexy, es importante. Yo diría, creo que hay un diagnóstico compartido que nos puede acercar mucho más a tener una buena solución. Pepe, ¿qué te pareció? Me pareció que está marchando como previsto, es decir, con un nivel de acuerdo bastante amplio, postergando, por supuesto, los debates que dividen, ¿ah? Y dividen no necesariamente en dos bloques, sino transversalmente, eh, pero, pero es un muy buen primer punto de partida, ¿ah? Muy buen primer punto de partida. Ahora, yo quisiera que entraran a profundizar mucho más, ¿ah? Pero fíjate que lo que mejor impresión me produce es la similitud del diagnóstico. Es decir, hay consenso respecto de cuáles son los problemas que tenemos. Cuando hay consenso respecto de cuáles son los problemas, puede haber diferencias, por supuesto, en la profundidad de las medidas que se toman, en fin, pero tú tienes garantía de que la propuesta va a caminar hacia la resolución de esos problemas que han sido definidos en común. Me impresionó mucho que salieran expertos de los distintos sectores a hablar más o menos en la misma sintonía, ¿ah? Lo que contrasta con mucho, naturalmente, con la polarización divisiva del proceso previo, ¿ah? En realidad lo que más impresiona es la austeridad, la, la, el tenor de la conversación que se produce, por supuesto, buscando acuerdo y no pretendiendo imposición. Y yo creo que yo tengo poca incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir el 7 de mayo, en el sentido de que no creo que los electos sean demasiado distintos de los expertos.
en la correlación de fuerza, digamos, la representación de los distintos sectores. Y en consecuencia, creo yo que se va a confirmar el camino de construcción de una propuesta que encare algunos de los principales problemas que tenemos, y por supuesto uno de los principales es del sistema político y de su funcionamiento, pero también vamos a tener que encarar la relación entre condiciones para continuar el desarrollo y recuperar el crecimiento y al mismo tiempo preservar el medio ambiente para las generaciones que vienen. Vamos a tener que ver cómo respondemos a las materias de seguridad seguridad y justicia, por supuesto, y funcionamiento de la justicia van completamente de la mano. Fíjate que la academia de esta semana que terminó, la mayor parte de la gente ha aumentado su valoración de Carabineros, de la PDI y también de los alcaldes en el rol frente a la delincuencia, pero se mantiene muy crítico la valoración de la justicia y la fiscalía. ¿Ah? Y a propósito de lo que se está discutiendo en el Congreso hoy día, la mayoría asocia el aumento de la delincuencia con la falta de atribuciones de Carabineros y la PDI para enfrentarlo. ¿Ah? Pepe, déjame quedarme en eso, porque justamente quería entrar ahí, y tú hablaste de que ves en el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos, ves que hay un consenso respecto de diagnóstico, en fin. Fíjate que en esa misma encuesta que tú citas de CADEM, el 95% precisamente dice que o sea, considera correcto que Carabineros use su arma de servicio en caso de violencia extrema. Sin embargo, pese a que hay casi unanimidad en la opinión pública respecto de un asunto como ese, está dividido el ambiente, la opinión pública parece que no, pero sí el mundo político, y vemos al gobierno con la ley Naín Retamal, que está tratando de cambiarla, y vemos a la oposición, en cambio, que está tratando de mantener que se vote como en la Cámara de Diputados. Y entonces eso llama la atención, fíjate, que habiendo una especie de clamor ciudadano, un vuelco en la opinión pública, sea tan controvertida la ley. No sé qué te parece eso. Sí, ahora, la controversia nos deja ver el grado de acuerdo, es decir, el acuerdo que hay hoy era impensable hace meses atrás. Primero hay acuerdo en que en caso de peligrar la vida del carabinero haga uso de su arma de fuego. Entiendo que casi unanimidad, si no unanimidad. Luego hay unanimidad también para el caso que haga uso del arma de fuego en caso de que peligre la vida de un tercero, es decir, de alguien que esté allí. Tercero, hay una mayoría amplísima para que haga uso de su arma en caso de delitos graves flagrantes. Es menor el acuerdo, y ahí creo que hay división, respecto de lo que dijo la ministra del Interior hace muy poco, que obviamente el carabinero tiene derecho a disparar cuando el delincuente no obedece la instrucción de detenerse y se escapa. ¿Ah? Y ya empieza la división. Pero esa división está ocultando el nivel de acuerdo en lo fundamental, que era, como te insisto, impensado hace unos meses atrás. Yo creo, por supuesto, que, mira, yo he intentado, leyendo, ver cuál es exactamente la diferencia, y francamente, aparte de unas formalidades, lo que veo son más bien una diferencia de la disposición y de la actitud. ¿Ah? Más que lo concreto, digamos, lo concreto. Van a reforzar la idea de que un carabinero que hace uso de su arma frente a una situación de violencia extrema inmediatamente pasa a ser imputado de un posible delito. Yo creo que eso está, escuchado a los distintos actores, escuchaba a Latorre debatiendo con Ramírez, y ahí hay acuerdo. ¿Ah? Eso constituye un avance gigantesco respecto de lo que teníamos el año pasado, cuando los que gobiernan hoy estaban en la oposición, el antepasado en realidad. ¿Ah?
O sea, se han adaptado a la realidad. ¿Ah? Ahora hay, por supuesto, reticencias que yo las veo más en el nivel de lo simbólico que en la votación concreta. Ahora tú tienes razón, hay unanimidad en la opinión pública. Esto transversalmente, ¿ah? Seas de derecha, de centro o de izquierda, la verdad es que cuando tú tienes, mira, eh, el 2020, en febrero, CADEM medía respecto de la legitimidad del uso del arma de fuego por parte de Carabineros de la PDI. Y el 48%, es decir, casi la mitad, ¿ah? Recelaba de esa acción. Hoy día recela solo frente a la misma pregunta, recela solo el 4%, desde el 48 al 4%. Eso significa que se pulverizaron las diferencias políticas, sociales, porque además, mientras más vulnerables son las personas, más disposición todavía a respaldar el uso de la fuerza. La posibilidad de aumentar penas a los encapuchados tiene un nivel de acuerdo gigantesco, que también es transversal. Yo no sé si a mí me tocó estar en el centro el otro día, el Día del Combatiente, tenía unas reuniones y recorrí CIE, caminé, y fíjate que no había visto tantas apreciaciones negativas sobre encapuchados, sobre la violencia. Además, era de día, entonces recién había unas manifestaciones estudiantiles y estaba suspendido el tránsito en la Alameda. Yo te digo, no había visto el nivel de irritación ciudadana que observé ese día. Es Claro, decir, la gente está hasta atacada, ahí. es decir, está completamente choreada con aquellos que persisten en atacar a carabineros, en, en no reivindicar nada concreto, simplemente gozar con el enfrentamiento Y a la violencia. carabineros y la expresión simbólica de su fuerza, en fin. Sí, ¿Para qué decir los overoles blancos y todo eso hoy día? Mira, imagínate tú que la primera línea solo fue recibida en el Congreso pleno, claro. en el Salón de Honor Congreso, sino que fue aplaudida por Kramer y por los humoristas del Festival de Viña de febrero del 2020 con alto rating. Claro, ¿Ah? no, sí. Es decir, Es otro Chile mundo en el que cambió. estamos. Chile En cambió. relación a esto, Chile cambió, sin duda alguna. Bueno, Jaime, todavía no asumen sí, ese cambio. sí. Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, yo te diría que en eso Chile cambió, pero cambió a su regularidad. O sea, lo que es un punto de disenso con respecto a la historia de Chile y el respeto hacia Carabineros es lo que pasó en octubre del 19. Y Pepe tiene razón, o sea, cuando uno ve la cifra, que el 48% te dijo en noviembre del 19 que no podía hacer uso de el arma, bueno, es brutal. Entonces, abstraerse de eso que ocurrió hace tan poco tiempo atrás no es posible para analizar lo que hoy día se está legislando en el Congreso. Y que tiene cuestiones de simbólica, algunas que pueden ser más técnicas, digamos, jurídicas, que es esta diferencia entre la legítima defensa y la legítima defensa privilegiada. Y sí, yo no soy abogado, pero déjame poner esto, que me tocó hoy día en la mañana un debate con una persona del Frente Amplio, con Jimena Peralta, que es vicepresidenta de uno de los partidos del Frente Amplio. Y la legítima defensa es la que tenemos cada uno de nosotros. O sea, si alguien nos ataca a nosotros, en nuestro cargo, etcétera, nosotros podemos responder. Y ahí se necesita que sea proporcional, ¿no? Si yo no puedo tirar un rocket, digamos, si es que una persona viene con una piedra. Ya. Pero precisamente porque nosotros creemos en el Estado de Derecho y creemos que el monopolio del uso de las armas para el orden público tiene que estar en las policías, es que las policías tienen que tener un estándar un poco superior al de las personas. Entonces ahí ya no solo se habla de proporcionalidad, que está bien, sino que también de racionalidad. Y si se está enfrentando al crimen organizado, lo que uno espera es que las policías tengan un poder de fuego superior al que tienen los criminales. Entonces eso ya no significa esa misma proporcionalidad como se entiende en otras situaciones,
sino que tú le das una ventaja a quien le dista a la vez el monopolio del uso de las armas, porque es quien defiende el orden público para la democracia. Entonces, en ese debate, yo veo que hay algunos que han querido extremar el argumento. Por ejemplo, cuando se escucha al comisionado de la ONU diciendo que esto podría incentivar a que hayan abuso y luego de eso que haya, digamos, arbitrariedad y que algunos no sean juzgados. Bueno, eso creo que es una manera equivocada de mirar lo que hoy día ya sucede en nuestros tribunales. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya lo mencionaban ustedes, llegamos al punto en el cual, acuérdense el caso del malabarista en Panguipulli, en donde salieron rápidamente el presidente hoy día, el ministro Jackson, la ministra Vallejo y otros tantos más a decir que era un asesino, que había que apartarlo y que había que refundar Carabineros y que había que intervenirlo civilmente. Entonces, obvio, nos llama la atención primero la vuelta de posición. Pero en ese caso lo que ocurrió es que ese carabinero fue apartado de su labor y no pudo ni siquiera recibir sus ingresos. Lo que dice el padre del cabo Florido, que fue asesinado también, es que él tuvo temor de sacar su arma porque no iba a tener la aprobación o respaldo, más que aprobación, el respaldo de las autoridades o de la justicia. Entonces, cuando tú tuviste tanto tiempo, tanto rato del 2019 en adelante, por supuesto también la pandemia tiene un efecto en esto, pero tuviste tanto rato una justificación en la violencia, el querer hacer pedazos la autoridad de Carabineros, decir que son todos abusadores. Recordemos que hubo quienes discriminaron a los hijos e hijas de Carabineros en los colegios, profesores y profesoras, digamos, y no solo alumnos, y quienes los aplaudían, que fuese así. Entonces, lo simbólico del perro matapaco es bien claro. Pero yo creo que del perro mata Paco, como hoy día decíamos en la mañana, no podemos pasar al Don Graff. Entonces, hay que tener cierto cuidado y no tiene que mirarlo como con un velo de la ignorancia, como diría Rawls. ¿Qué es lo que pasaría o qué es lo que nosotros querríamos de una policía en la normalidad? Y eso es que estén respaldados por las autoridades, de todas maneras, tiene más efecto que el de la opinión pública solamente. Segundo, por la justicia, es decir, que no haya aquellos jueces, que hemos visto algunos, que consideran ex ante que el carabinero es culpable, sino que se presuma su inocencia, particularmente cuando está defendiendo a personas que son terceros y también a veces pueden ser cosas, que es este debate ¿no? que decía la misma ministra Toá. Si entra un grupo de personas a asaltar el aeropuerto, claro, no es una persona, son cosas, pero eso significa que no puede entonces repelerlos con tiros, y la respuesta es obvio que sí, y en el resto del mundo también eso es clarísimo que sí, digamos. Entonces, en esos detalles, yo creo que sí hay un punto que es central, que es que no puede caer, en este caso la derecha, en pensar que derechos humanos y seguridad se contraponen. Esa es la tesis que han planteado, no sé, que ha planteado Bukele, y yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Van de la mano porque lo que hace la seguridad es proteger la democracia. Entonces, obviamente que tienen que haber ciertas reglas en el uso de esa fuerza que hoy día creo que está desbandado hacia la, llamémoslo así, izquierda. Es decir, que se presume culpabilidad, se aparta de sus funciones y por tanto es más bien una manera de desincentivar el uso del arma de manera legítima. Pero ahí no podemos caer, como decía, al otro extremo. Entonces, yo diría, volver a la regularidad significa, de todas maneras, que la ley que hoy día se está discutiendo, yo leí los artículos, de nuevo, no soy un experto en la cuestión, pero parecen bastante razonables. Entonces, si una de las fórmulas para resolver esto es que las reglas de uso de la fuerza, que hoy día son un decreto, que pasa por Contraloría y otro, esas estén descritas en la ley, puede ser porque le da certeza al accionar de los policías y los jueces también van a estar obligados de alguna manera a regirse a través de ella, siempre y cuando las reglas de uso de fuerza no se consideren como una especie de checklist en el cual tienes que pasar del grado 1 al grado 9, uno por uno, es decir, que tenga que decir, oiga, déjase hacer eso, después tenga que decir, los voy a dispersar, después tenga que venir un carro lanzagua, después tenga que disparar al aire, cuando el tipo ya sacó un fusil, digamos. O sea, si se ve como un checklist, está mal. La carabinera Rita Olivares no alcanzó ni a hablar cuando le llegó el balazo. Exacto. Entonces, pero si eso da una mayor certeza para la aplicación de la ley y la aplicación de la defensa privilegiada por parte de Carabineros, entonces me parece que podría ser una buena fórmula. Yo entiendo de lo que leí de la ley, que hay tres condiciones que están bastante precisadas. Definidas, sí. Ahora, probablemente haya que obviamente hacer un reglamento que establezca con mayor precisión. Pero se dice que es legítimo el uso del arma de fuego cuando está en peligro la vida del uniformado
cuando está en peligro la vida de terceros o cuando se está cometiendo un delito grave en estado de flagrancia. Es decir, puede hacerlo para impedir un delito grave. Claro. Son tres cosas, a mi juicio, de bastante sentido común. Yo no creo que haya menos del 90% para las tres hipótesis de respaldo ciudadano en la izquierda, el centro y la derecha. ¿Ah? Oye, Pepe, es que quería llegar a un punto, en los pocos minutos que nos quedan, que el efecto electoral de todo esto, porque hoy día venía escuchando en la radio una publicidad de la candidata Carmen Frey, que dice, yo tengo miedo igual que ustedes por mis nietos y qué sé yo, como sintonizándose con esto que estamos hablando, ¿no? Con esta sensación ciudadana de inseguridad. Y ella entonces, bueno, está claro que va a hacer campaña montada en esa zona. Yo me imagino que para los parlamentarios que mañana van a votar esta ley, que están reticentes, sobre todo en el mundo de la izquierda, el Partido Comunista, Frente Amplio, que ya rechazó una vez, me imagino que estarán con una presión muy grande de sus candidatos al Consejo, de decirle, oye, por favor, no la embarran aquí porque resulta que voy a perder la elección por culpa de ustedes. ¿Tú crees que puede tener efecto electoral este debate que estamos teniendo ahora? Sí, puede tenerlo, por supuesto. Y el problema que existe es que hay un abismo, una disociación, un foso cognitivo que separa a algunos de lo que es su barra brava, lo que es su electorado. Su electorado, el electorado del Partido Comunista es un electorado, siempre lo fue, mayoritariamente obrero, popular. Por supuesto, ha crecido mucho en otro segmento. Y ese otro segmento que le habla a través del Twitter y demás, se ha convertido en una señal más poderosa para sus líderes, y lo mismo pasa con el Frente Amplio, que el pueblo llano. Pero a la hora de los que hubo, cuando tú te sientas a conversar con una familia obrera de Estación Central, que está acosada por el narcotráfico, que está temerosa de que su hijo no pueda volver en la noche a la casa después del estudio del trabajo, francamente tiene la misma demanda que tienen la gran mayoría de los chilenos. ¿Ah? Y no le empece, por supuesto, entregarle la confianza a Carabineros. Al revés. Oye, Jaime fue diputado como yo, y sabe, igual que yo, cuál era la demanda más sentida de los barrios. Comisaría y cuartel de la PDI, que fue creciendo la demanda de cuartel de la PDI. En el fondo te decían más policía, más policía, eso es. Presencia policial, ¿ah? Más presencia policial, más interacción con la comisaría o el retén para que intervengan mejor porque están acosados por el narcotraficante de la esquina, ¿ah? Y quieren que Carabineros intervenga. ¿Ah? Y por lo tanto, esa disociación se profundiza con estas cosas. Y es la disociación respecto de su electorado tradicional, presionado por esta barra brava de mucha influencia virtual, pero de muy poca incidencia electoral. Claro. Creo que es ahí donde se produce la distorsión. ¿Ah? Claro. Yo creo que les puede costar caro. Puede costar caro, sí. Puede costar Jaime, tu mirada de esto mismo, el efecto electoral que puede tener esto. Yo creo que lo tiene porque además complica la convivencia interna en el gobierno y por tanto complica en la convivencia en su propia lista versus la lista que no acompañó, digamos, la lista oficialista. Ya se me olvidaron los nombres, así que por eso no precisé. Unidad para Chile, sí. el PC, todo por Chile. Todo por Chile la otra. Sí, lo que parece increíble es que hasta el PC la semana pasada saca una cuestión que yo pensé al inicio que era broma, digamos. Yo también, yo pensé que era fake. Sí, entonces que dice así como sí, seguridad y perseguir a los delincuentes y el narcotráfico, tenía hasta copigües, digamos. O sea, lo único que faltó era realmente que sonara de fondo la música de los quincheros. Y es que te da cuenta en la posición que están ellos hoy día, pero cuando hay que votar, entonces se dan cuenta, empiezan que no. ¿Ah? Y fue
grave, creo, para el gobierno que hayan votado en contra, y particularmente después las palabras de la ministra Toá diciendo que esto no podía ser una ley gatillo fácil, porque lo que está indicando con el dedo es a quienes votaron a favor, porque el gobierno se los había pedido, como en general el socialismo democrático. Y la verdad es que para la ciudadanía hoy día quien tiene el gatillo fácil no es los carabineros, po. Los que tienen gatillo fácil son los delincuentes. Entonces, volver a una situación de normalidad significa poder establecer esas garantías hoy día legales también en que las policías puedan actuar. Entonces, ¿tiene un efecto en la elección para la Constitución? Por supuesto que sí. Siendo la primera materia, obviamente que todos están haciendo hoy día campaña acerca de la seguridad. Obviamente la pregunta siguiente es ¿qué es lo que se puede poner en una Constitución al respecto? Yo creo que fue un error grave de los expertos de centro izquierda e izquierda el dejar afuera el capítulo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Porque hoy día tiene más sentido esa misma discusión que hace un par de semanas atrás. Entonces, debió haberse incorporado, como existe en la mayor parte de las constituciones también. No por el hecho que esté en rango constitucional significa que no van a estar debajo del poder civil. Al contrario, se puede regular mucho mejor, que es lo que ocurre con las Fuerzas Armadas. Entonces, esta especie como de trauma acerca de la policía, acerca de las Fuerzas Armadas, le pasa la cuenta en lo práctico hoy día a el gobierno. Imagínense lo que dice el PC, que hay una contradicción del presidente, por un lado, de ir a la conmemoración, digamos, del asesinato de los degollados, de Pará, Natino y se me olvidó el tercer nombre. Guerrero, perdón. Al mismo tiempo que por la mañana había ido a la escuela de suboficiales. Pero es que esa contradicción existe solamente en la mente del PC. No existe en la mente de la ciudadanía, que quiere que, por supuesto que se respalde a Carabineros, pero no el abuso. Ni tampoco van a empezar a justificar acciones en la dictadura. Entonces, ese trauma que no lo ha superado el Frente Amplio y el PC, por tanto, Apruebo Dignidad, les va a jugar de todas maneras en contra para las elecciones que vienen ahora. Ahora, Clarísimo. me cuesta más entender al Frente Amplio que al PC, porque una cosa es vivir con tus propios traumas, la otra es comprarte traumas ajenos. De acuerdo. Claro. Eso es raro, contraproducente. Pepe Out, Jaime Belolio, muchas gracias de nuevo por otro lunes de Política para Adultos. Vamos a observar con mucha atención lo que pasa en los próximos días, que van a estar muy noticiosos, así es que el próximo lunes tendremos sin duda mucho de qué hablar. Que estén muy bien, muchas gracias. Eso, y que lo pasen bien más que lo pasen bien, que tengan una celebración de Pascua en reflexión y después ya en resurrección el domingo. Así que... Bien, muchas gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.